Hoje pela manhã Hoy a la mañana me sentí un poco falto con los hermanos, porque después de haber hablado un poco sobre Gálatas, tendría que haber hablado sobre Efesios. Pero el Espíritu Santo guió la palabra para que hablemos de Bernabé. En el caso de Bernabé vimos que en una situación de estas que ocurrió con Juan Marcos, si no hubiera sucedido eso, el nombre de Bernabé aún estaría presente. Pero también sabemos que si no hubiese Bernabé, no hubiera sido Juan Marcos también. Entonces, en esta noche, nosotros sí vamos a dar secuencia al libro, enseguida al libro de Gálatas, que es la epístola a los Efesios. El libro de Efesios dentro de la Biblia ocupa una importancia bastante grande. Con respecto al contenido del libro de Efesios, creo que todos tienen un cierto entendimiento sobre eso. Pero tal vez pocos tengan la noción de qué realmente trata el libro de Efesios como idea central. Por lo tanto, en la secuencia de la Biblia, de Efesios viene después de Gálatas. Como ya mencionamos que Gálatas, él prácticamente habla, el libro central, es el libro central de toda la Biblia. Efesios y Colosenses son las dos alas que están al lado de Gálatas. Y el libro de Efesios comienza hablando sobre la economía divina. Dios tiene un encargo y quiere ejecutarlo. Este encargo que Él quiere ejecutar podemos traducirlo en su economía. Esta economía es para ser llevada a cabo. Economía. Para que la economía, esta economía de Dios pueda ser ejecutada, necesita del hombre. Y estos somos nosotros que estamos ahora estudiando y comprendiendo el encargo de esta economía para ser llevada a cabo.
加拉太书的，好像如果这个飞机向前飞的话，那么以弗所书跟哥罗西是两个意思。Como ya mencionamos, dentro de la figura del avión, Gálatas es la cabeza, es la cabina central. Y Efesios y Colosenses forman las dos alas de este avión. 所以以弗所书在圣经里面，特别是关于神的经纶方面，占了相当大的这个地位。 Por lo tanto, el libro de Efesios ocupa una posición muy crucial dentro de lo que dice respecto a la economía de Dios. 那么从说到先说到以弗所，那么再说到哥罗西。 Cuando estas se presentan las dos alas del avión, primero hablamos de Efesios y después hablamos de Colosenses. 哥罗西书以弗所书为什么那么重要？ ¿Por qué el libro de Efesios es tan importante? 以弗所书第一章里面，是保罗奉神之意，说基督耶稣使徒的保罗，写信给以弗所的众圣徒，就是在基督耶稣里面有忠心的人。 Sigamos los versículos que están registrados en el capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 那么，保罗他奉了神的旨意，做耶稣基督的使徒。 Pablo se hizo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y aquí existe un punto muy importante. ¿Para quién él escribió esta epístola? A los santos que viven en Éfesos. ¿Y quiénes son estos santos? Son los fieles en Cristo Jesús. En el versículo existe una palabra de bendición diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como hablamos, el libro de Efesios habla de aquello que está en el corazón de Dios, que estaba dentro de él una idea, un pensamiento, que él quería llevar a ejecución, completar aquello que estaba dentro de él por medio del hombre. El libro de Efesios, por lo tanto, quiere transmitir la economía de Dios a todos los hombres. Esta economía en realidad es algo que está en el corazón de Dios, es el plan de Dios para querer, que Él quiere llevar adelante, ejecutar. Con respecto al plan, nosotros queremos que los jóvenes prediquen el Evangelio y por eso montamos un plan de acción. Y lo mismo hizo Dios. Él tiene algo que vino de su corazón, de su voluntad, y Él prepara este plan de acción para ejecutar. Y un libro tan importante como este tuvo que elegir a alguien.
那么叫他们从归于基督。那么叫谁写的呢？就是叫保罗写的。 ¿Y quién Dios usó para poder escribir estas palabras? Fue al apóstol Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que viven en Éfeso. Porque como dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, él fue la persona escogida para expresar eso. Ahora veamos el versículo 3 y 4 que tienen otros puntos importantes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él tiene un plan celestial, algo de los cielos que Él quiere ejecutar en esta tierra. Y el versículo 1 dice que Dios escogió a Pablo para ser esta persona que transmite. Y por medio de Pablo escribir esta carta a los santos en Éfeso. Y él enfatiza que los santos en Éfeso son considerados los fieles en Cristo Jesús. Al hablar de eso, podemos decir que Pablo estaba un poco emocionado, constreñido, porque Él presentó esta bendición, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el escritor aquí es el apóstol Pablo. El receptor, los receptores en esta carta también están claros. Son los santos y fieles en Cristo Jesús que viven en Éfeso. Y Él trae la bendición de la paz y de la gracia a todos de la parte del Señor Jesús. Son palabras de bendición en los versículos iniciales. Y ahí comienzan hablando de la bendición celestial que quiere dar a las personas. Y la origen es de la parte de Dios Padre, de la parte del Señor Jesucristo, para todos los efesios. En el versículo 3, Él bendice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
以弗所人已经特别的承认，已经接受到主的给他的信任。 Entonces, estos que recibieron las epístolas, esta epístola, en realidad ya habían recibido esta economía divina. 他重新再把这个信写给他们。 Pero ahora con esta carta, él le está recordando de aquello que recibieron. 他要写信给耶稣基督里忠信的人，这是保罗写给以弗所书里面、以弗所教会里面被忠信的人。 Y estos que recibieron la carta eran los fieles en Éfeso. 下面到第3节，话语非常的重啊。他说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，在灵里曾赐给我们天上各样属灵的福气。” En el versículo 3, esta bendición es relacionada a toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de la parte de Dios. Es más que seguro que al escribir a los Efesios estaba escribiendo a aquellos que ya fueron salvos. Toda suerte de bendiciones espirituales en las regiones celestes ya habían sido dadas a los hermanos en Éfeso. Y para saber qué bendición espiritual, y para saber qué bendición espiritual, qué suerte de qué clase de bendición espiritual, el versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, al leer el libro de Efesios, ahora considérense Efesios, aquellos que reciben esta carta. Nosotros queremos recibir el contenido de esta carta para dentro de nosotros. Y a los que reciben esta carta, de esta forma quieren recibir su contenido, y Dios concederá gracia y paz de parte a todos nosotros. Por tanto, como dijimos, las palabras iniciales aquí en Éfeso son muy importantes con respecto a Pablo y a aquellos que reciben esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue Él quien nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué tal nivel de bendición? Tenemos que nos bendijo Dios. Porque Dios en Cristo nos concedió y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Hermanos, esto no es algo pequeño. Toda bendición espiritual.
基督里面减少了我们。 E o que se refere a esta bênção espiritual? ¿Y a qué se refiere esta bendición espiritual? Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 是我们在他面前，愿意成为圣洁，无所没有这是瑕疵的。 Él nos escogió en Cristo para que seamos irreprensibles, seamos santos y sin mancha delante de Él. 那么高一本书， Es un libro muy elevado. 世界有的创造世界之前的各样所领的福气，要赐给我们。 Él nos quiere dar toda bendición espiritual que viene de las regiones 是给 celestes. 谁呢？ Él quiere dar esto para quién? A nós. A 我们 nosotros. 谁呢？ E quem somos nós? ¿Y quiénes 我 somos 们曾 nosotros? 经在创立世界之前，我们在耶稣基督里面已经减少了我们。 Nosotros somos los escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. 那么接选我们这个人 E ao sermos Y al escolhidos, ser escogidos, 成为圣洁的， Ele nos escolheu com um propósito. Él nos escogió con un propósito, para ser santos, E para Não sermos existe. irrepreensíveis. sin mancha. Portanto, amados irmãos, 这开 Por 头 tanto, 的 amados 话语 hermanos, 就说到给我们这辈人是非常圣洁的，没有瑕疵的人。 o que o Senhor espera de nós, lo que el Señor espera de nosotros al leer estas epístolas es que seamos santos e irreprensibles, sin 所 mancha. 领的福气给我们，好像什么？因为没有办法再形容了。这说了好了，所以他就在第4节就说了。 E esta bênção é Y tamanha, esta bendición é es grande, tan que grande não há como descrevê-la. que no hay cómo describirla. 就如神在创造世界之前，在基督里面已经减少了我们。 Imagine, irmãos, isso. Imaginen, hermanos, esto, cuán grandioso es que antes de la fundación del mundo, ya en Cristo, fuimos escogidos. 我们这边人多么重要！ Você se vê importante ou não? ¿Usted se ve importante o no? 他有个观念，有个思想，有个计划。 Deus tem um plano. Dios Deus tem tiene uma un ideia, plan, Deus tem Dios tiene una pensamento. idea, tiene un pensamiento. Mas antes de executar, Pero antes de ejecutarlo, 这个人不错。 Ele nos escolheu dizendo: Él nos "Esse escogió aí diciendo, 所以在创造 esa persona ahí es 已经 importante. 减少了我们。 Por isso que antes da fundação Es por do eso mundo, que antes de la nos fundación del escolheu. mundo nos escogió. 感谢咱们， Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. 我们在创世之前已经减少的了。 Portanto, Por lo tanto, es un ítem importante es ser escogidos antes de la fundación del 就 mundo. 我们成为圣洁，没有瑕疵。 E qual o objetivo? ¿Y cuál Para es el sermos objetivo? Santos e irrepreensíveis. Para ser santos y sin mancha, Totalmente santos, totalmente 没有 santos, 瑕疵的 sem mácula, sem sin mancha. mancha. 就是圣洁里面的东西，有脏的东西，他也都给它洗干净了。 Mesmo que haja em nós Aunque impurezas, haya máculas, dentro de mas nosotros quando passamos impurezas, pela santificação, pero cuando essas pasamos por la coisas são santificación, 所以才有 somos 节省的人 limpiados. 是非常非常重要的， Portanto, 重要 Por 性 lo 的。 tanto, termos sido escolhidos por haber para sido Ele, escogidos muy para Él, importantes. somos muy 他妈妈不会 importantes. 介绍哦，你们信耶稣的进来好了。 Não foi assim. Ah, vamos No fue escolher así, aí. ay, vamos a escoger a tal. Não, não é assim não. no fue así. 接受他被接受主耶稣的人，接受他的他所说的我们话语，乃是我们在创世时间已经是定规好了。 Mas fomos escolhidos Pero antes da fuimos fundação do escogidos mundo por antes de la Deus fundación em de Cristo. Dios, antes de la fundación del mundo por Dios en Cristo. Alabado sea el 我们 Señor. 在创世之前，已经见证了我们。 Nosso Deus, Pai, Nuestro Dios antes da Padre, fundação do mundo, antes de la nos fundación del escolheu. mundo, nos 是 escogió. 我们在爱里面，在他里面就在他的爱，他的里面，我们主耶稣就爱，在他里面，这个成为圣洁。
para sermos santos para ser santos, irreprensibles, sin mancha, delante de Él, en amor. em amor. Cristo mesmo é amor. Cristo mismo es amor. 都记得我们所接受的话语，实在是我们非常的，心里非常喜乐，因为我们已经被他接受了，是没有瑕疵的。 Irmãos, ao ouvirmos Hermanos, tais al palavras, oír y isso leer deve estas trazer palabras, muita alegria ao nosso tienen que coração, traer mucha alegría a nuestro porque Deus corazón, nos porque el escolheu Señor nos para sermos escogió santos e para ser irrepreensíveis. santos y 因为 sin 没有 mancha. 瑕疵，如果有瑕疵，他不会说最好东西给我们，因为没有瑕疵，把天上各样所能的福气赐给我 Por 们。 querer nos tornar santos e Porque queremos irrepreensíveis, volvernos santos e Ele fez com que irreprensibles, o melhor que sin houvesse mancha. nas regiões celestes, Lo toda mejor bênção fosse que dada hay a en, nós. en las regiones celestiales, todo eso fue dado a nosotros. Alabado sea el Señor. Sermos santos e Ser santos irrepreensíveis. y sin 这个 mancha. 圣洁非常好，一点点点没有漏洞，有还本地皱纹之病。 Sermos santos. Ser sem, santos, nada impuro. sin sermos nada impuro, irrepreensíveis, sin nada, sem mancha, sem mácula. sin ser irreprensibles, sin mancha 那 y 不但是我 máculos. 们成为圣洁，没有瑕疵，由于我们在往后的人在被以后的日子放在我们的旨意里面，所有的都被挪去。 E em amor nos Y en predestinou amor para Ele. nos predestinó, 他是把 habiéndonos 预定 predestinado 我们 para Él. 达到耶稣基督的也叫儿子的名分。 Fomos predestinados Fuimos também predestinados con un para objetivo, obtermos a filiação. para tener la filiación. 所以感谢赞美主。所以以弗所书这些说的太好了。 Esse livro de 我 Efésios, de 们 fato, é 每个 muito Este bom. libro de 我们 Efesios 今 es 天每 muy 个人 bueno. 解读的时候， Cada de nós, ao lermos esse Cada uno de versículo, nosotros 不 al 是 leer 我 estos 们 versículos 成为圣洁没有瑕疵的人，瑕疵的人。 temos que perceber tenemos que o Senhor está nos percibir que el tornando Señor nos está santos volviendo e santos irrepreensíveis. y sin mancha. 经历到了他的书了吗？ Você ao ler isso, qual que é o seu Usted sentimento? al leer ¿Sabes esto, lo que ¿cuál es tu sea? Ele está sentimiento? escrevendo isso para Él quem? está escribiendo esto para quién? 写给我，写给你们多的人啊！ Não é No para es mim apenas, mas para vocês que solamente estão a lendo mí, esse livro também. pero para ustedes que están leyendo este libro, alabado sea 他 el 一直 Señor. 要求我们成为圣洁，没有瑕疵。 Ele quer que sejamos Él santos e quiere que seamos irrepreensíveis. santos y sin mancha. 也由于我们爱我们，因为他爱我们，所以呢，他自己的在那里面的预定我们的儿子的名分。 E em amor nos predestinou para En Ele, amor, para a habiéndonos filiação predestinado por para meio de la Jesus filiación Cristo, segundo o de beneplácito hijos da sua suyos vontade. por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. 加勒泰时我们已经读过了。 Con respecto ao que Con é a respecto filiação, a lo que eu es creio la que todos nós filiación, ficamos claros creo que ya quando estamos estudamos claros Gálatas. cuando estudiamos 我们得 Gálatas. 救的时候，好像小孩子一样。 Nós, quando recém-salvos, Nosotros éramos cuando como fuimos crianças. recién salvos éramos como crianzas, como niños. Nada entendíamos. No entendíamos nada, éramos niños. 谢谢主。 Mas graças 咱 ao 们在 Senhor, 教会生活的里面， Pero gracias al Señor por el hecho de estar en la vida de la 有 iglesia, 设置的人， Deus enviou Dios pessoas como envió a ministros, personas como 长老、设 ministros, 置还有恩赐的人来帮助我们。 presbíteros, diáconos, presbíteros, aqueles que diáconos, têm dons aquellos que tienen para nos dones ajudar. para ayudarnos. 感谢赞美主。所以他在这里要预备就说，叫我们什么呢？也没有瑕疵。 E tudo isso com que objetivo, irmãos? ¿Y todo Para eso que con qué sejamos objetivo, hermanos? Para que irrepreensíveis. seamos sin 所以我 mancha. 们主耶稣把我们接受主耶稣的宝血的时候，从前所有瑕疵都被宝血榨干了。 Por meio do sangue precioso Por de medio de la Cristo, sangre todas as preciosa de manchas e Cristo, máculas do todas passado las foram manchas lavadas e fueron apagadas. lavadas. 不是说你没有了， Não é que você não tem mais, No es que no las 被 tengas 榨 más, 干了。 mas foram cobertas, sino que fueron apagadas. cubiertas, Louvado seja o Senhor. fueron 所以他 eliminadas. 这里 Alabado sea el 要 Señor. 这句话语，
使得我们非常得到安慰。 Portanto, ao lermos esses Por lo primeiros tanto, al versículos leer de estos Efésios, primeros versículos de nós Efesios, somos bastante consolados. somos muy 那么第六节 consolados. 说啊，又因着爱我们啊，所照着按照他自己的旨意所在的预定我们。 E no versículo 5 diz, En el versículo que 5 fomos dice predestinados que fuimos para predestinados ele, para a Él, filiação, para la segundo, filiación según por meio de Jesus Cristo, por medio de Jesucristo, según beneplácito, o bom prazer da sua la vontade. buena, el buen placer de su voluntad. 做什么呢？ No meio de tantos, En el medio de ele nos tantos, escolheu Él nos escogió 在他的儿子的名 e nos 分。 predestinou y nos para predestinó obtermos a filiação. para obtener la Aleluya. filiación. Aleluya. 他先接上我们，圣洁没写下子。 Nos escolheu Nos para escogió santificarmos, para para santificarnos, sermos irrepreensíveis. para ser irreprensibles, sin mancha. Predestinou Nos predestinó 借着耶稣基督的儿子的名分。 para ganharmos a filiação em Cristo. para ganar la filiación en Cristo. Puxa, filiação. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. Alabado sea el 但是他 Señor. 的他为什么呢？他喜爱我们， Por quê? Porque ¿Por Ele qué? nos ama. Porque Él nos 预定 ama. 我们在耶稣基督得到儿子的名分。 Ele nos ama. Él Em nos amor, ama en nos amor, predestinou. habiéndonos predestinado. Mas não basta. Pero no 那么 basta. 第二节更加有的还有东西给我们， No versículo 6, En el diz, versículo 6 dice, 是他啊荣耀的恩典得到称赞。 para louvor da glória da sua graça. para alabanza de la gloria de su gracia. 预定我们的儿子的名分，他的荣耀恩典得到称赞。 Ele nos predestinou para Él a nos filiação, predestinó a la para louvor filiación da glória da sua graça. para alabanza de la gloria de su gracia. 是他在爱子里所赐给我们的。 E o que é essa graça? É que Ele nos concedeu ¿Y qué es esta gratuitamente gracia? no Es que Él amado. nos concedió totalmente gratis en su 我们来 amado. 看那么大的恩典给我们， Na 什么恩典 Bíblia, 呢？ La na Biblia, nós podemos ver en la tamanha Biblia graça que podemos nos foi ver dada. O que é isso? la grande gracia que nos dio. 以赛亚书里面65章来看， Nós podemos Nosotros todos abrir em podemos Isaías, capítulo abrir en 55, Isaías capítulo 他叫 55. 我们没有下子成为正确的。 Nós fomos Nosotros fuimos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. para ser santos e irreprensibles. 他给我们东西不要代价的， E o que Ele nos dá Y lo que Él nos da 啊，不要做 es 领 siempre 钱，不 eso. 要领钱，哎，不要我努力做个好人，不是帮助的。 sem dinheiro e sem preço. Sin dinero y sin precio, sin esfuerzo de querer ser o hacer 那你怎么 algo. 呢？ O que é graça? ¿Qué es 你们这圣 gracia? 经已经看见了， Vocês devem já 恩典什么？ podem ver o que é graça. Ustedes pueden ver qué es lo que es gracia. 儿子白白赐给我们， Graça é Deus ter dado Gracia es Cristo, Dios o seu filho, Haber gratuitamente dado a a su todos Hijo nós. Jesucristo gratuitamente a nosotros, sin precio. pagar un Sem dinheiro, precio, 不 sin 用我们 dinero, 努力去争取， sem esforço, sin humano esfuerzo humano nuestro. 这么大的恩典给了我们。 Tamanha graça nos Es foi una dada. gracia muy 他 grande 照着 que se nos fue 这 dada. 个恩典是照着他在爱子里面所赐给我们的。 Esta graça nos foi Esta dada gracia se nos fue dada gratuitamente no amado. gratuitamente en el amado. 哎，那么我们成为他的爱子了，也就正确了， Uma 没 vez 下次了。 que nós já somos os seus amados. Una para vez sermos que fuimos santos, para sus sermos amados para irrepreensíveis. ser santos 那么我们 y 是 sin 他孩子了 mancha, 我们就这样能够得到这样的恩典。 E porque nós y porque nosotros estamos nessa condição, estamos en esta condición, podemos recibir tal 不 gracia. 是说哦领钱给你， E graça, Y para gracia, receber a graça, para 是把 recibir 他 la 的儿子 gracia, 给我们。 não precisa de dinheiro nem preço, porque é Deus dando o seu próprio no se filho a necesita de nós. dinero ni de precio, porque es Dios dándonos a 你 nosotros. 有什么，他儿子给你什么。 E o que você precisar Y lo que está no necesitas Filho. está 因 en 为 el 人 Hijo. 所有的住在儿子里面， Porque tudo que há em Porque Deus todo lo que hay en está Dios no Filho. está en el Hijo. 所以儿子把神把儿子，你有什么，
他儿子都有， O que você precisa Lo que está no necesitas Filho. está en el 这就 Hijo. 是恩典。 Isto é graça. Esto es 白白 gracia, 赐给我们，不用我们出代价， Gratuitamente dada gratuitamente dada a nosotros, sin dinero y sin sem precio, esforço. sin 白费 esfuerzo, 这就是恩典。 Gratuitamente. gratuitamente. Eso es gracia. 那么，就我们历史说，是他荣耀的恩典，他在称赞。 Para louvor da glória da sua graça. Para loor, 这样 para alabanza 是他的爱子 de su 里 gracia, 所赐给我们的。 Que Ele nos concedeu que Él nos gratuitamente no concedió amado. gratuitamente en el amado. 我们呢，的确叫我们借着他的爱子的恩典，他们救赎，过半得以说明。 E nele, neste Y en amado, Él, en este amado, a redenção. tenemos la redención. 一方面，神为什么救我们呢？ Por que precisamos de ¿Por qué redenção? necesitamos redención? Primeiro porque Deus nos amou. Primero, porque 他看见 Dios 我 nos 们 amó. 的爱子里面，这爱子救赎我们， Ele, Él, em amor, en nos amor, amou. nos salvó. 他爱我们， Ele nos 把 amou. 中间我们犯罪所 Él nos amó. 通通说明了。 Ele, em amor, Él en nos amor perdonou nos de perdonó todos os pecados e de todos transgressões nuestros ofensas pecados y cometidas por nós no transgresiones, passado. ofensas que cometimos en el 这 pasado. 是恩典。 Isso é por meio do Esto quê? es por Da medio de graça. qué? De la gracia. O que é graça? ¿Qué es la 他 gracia? 把他儿子白白的赐给我们 É，Deus dar Es o seu próprio que filho Dios dio a su gratuitamente propio a Hijo nós. 不要我 gratuitamente a 们去求， nosotros. 哎，求你把儿子给我们。 Nós não precisamos, No chegar necesitamos a ele e llegar a Él y decir, por favor, danos a tu Hijo. No, Él ya te lo 这 dio. 是恩典 Isso é 啊！ graça. Eso es 你得 gracia. 到了没有？ Você recebeu? ¿Has recibido? ¿Lo has recibido? Cada de nós recebeu. Cada uno de nosotros lo recibimos. 他将儿子白白给我们， Essa graça é o próprio Esta Cristo, gracia seu es el Filho, propio dado a nós. Cristo, su Hijo, dado a nosotros. 不要领零 Sin 钱， precio, 也 sin 不 dinero, 要去做许多的功夫。 Sem esforço. sin esfuerzo. 太好了， Muito bom. Muy bueno. 啊，亲爱的弟兄姊妹， Amados irmãos, Amados 所以这样的 hermanos. 话语实在使我们得到非常的激励。 esta palavra nos encoraja de fato. Esta palabra nos encoraja verdaderamente. 他是恩典啊，把我们所有的得罪他的地方，统统也得到说明了。 E por meio desta graça, nós fomos Y por medio de redimidos, esta gracia nossos fuimos pecados redimidos de foram nuestros perdoados pecados, pelo seu fueron sangue. perdonados por su 所以 sangre. 他在爱子里面啊，被救赎过了，因为我们救赎的啊，就是说犯罪得到说明了。 E essa redenção Y esta nós obtivemos redención em Cristo, que é o La amado, tuvimos e en pelo Cristo, seu que es sangue su amado, y por su obtivemos a sangre remissão dos nossos obtuvimos la pecados. remisión de nuestros pecados. 我们最后得到说明，所以你保险期间我们你罪的案子都没有，什么都没有了。 E uma vez que fomos Y una vez que redimidos, fuimos uma vez que redimidos, nós una vez recebemos a que remissão dos recibimos pecados, la todas remisión de los essas pecados, manchas todas estas foram manchas cobertas e fueron apagadas. cubiertas 那么第五节后面就说了 eliminadas. 啊，就在他的得到说明啊，丰富的恩典，我们找到他丰富的恩典，这恩典就是神将各种智慧充充足足的赐给我们。 E tudo isso é segundo Y a todo riqueza esto da es sua según graça, la essa graça riqueza que de su derramou gracia. Esa abundantemente riqueza sobre que nós em toda a sabedoria e prudência. en, Aleluia. que 他们 hizo 的智慧 sobre 每一个人都不同 en 的， quien tenemos la redención por sola sangre, en perdón y pecados según la riqueza de su gracia. Na sabedoria. Quiere decir la diversificación en la sabiduría. Versículo 8. Nós, tudo isso Nosotros por meio de Cristo Jesus. tenemos todo esto por medio de Cristo 各样 Jesús. 所领的福气都赐给我们。 Por meio de Cristo Jesus, toda Por medio de sorte Cristo bênção Jesús, foi dada a nós. toda bendición se nos fue dada a nosotros. Esto es gracia. 神把他儿子白白赐给我们， Graça é Gracia Deus dar es o seu próprio Dios filho gratuitamente dando a nós. su Hijo gratuitamente a nosotros. Dinheiro, sem preço, Sin dinero, sin precio, 白白的给我了嘛。 gratuitamente. 感谢主 gratuitamente. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. 充充足足在耶稣基督里面啊，充充足在
传给我们。 E isso foi derramado abundantemente Esto sobre fue nós. derramado abundantemente sobre nosotros. 第九节， Versículo 9. Versículo 都是 9. 照着他自己预定的美意，叫我们知道他怎么的奥秘。 Desvendando-nos o mistério Dándonos a da conocer el sua misterio de su vontade, voluntad, segundo según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 神把他儿子白白给我们， Uma coisa que nós Una não cosa imaginávamos que no ocorreu imaginábamos de Deus dar ocurrió seu de filho a Dios nós dar a su gratuitamente. Hijo a nosotros 他这个儿子所 gratuitamente. 有一切东西都给我们了。 Tudo aquilo que está no Todo filho foi aquello dado que a está en nós. el Hijo 我 se 们有什 se 么 nos 有 dio. 他的儿子，他安定就给他，把安定就给我们了。 O que nós precisamos Lo está que no filho. necesitamos E tudo está en el Hijo. obtemos por medio Y desta todo graça. obtenemos por medio de esta gracia. 所以我们 Alabado 现 sea 在 el 在读 Señor. 他的美意。 Tudo isso segundo a sua, Todo esto o seu según bom prazer. su buen placer, su beneplácito. Que Deus, essa graça que Deus Esta derramou a gracia nós que Dios abundantemente. derramó a nosotros abundantemente. 就照着他的美意预定我们的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。 Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo Dándonos o a seu conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, 要照他 el cual se 安 había 排的 propuesto en 也 sí 是 mismo. 日子满足的时候，要将天上地上一切所有的，都在耶稣基督里面同归于一。 de fazer convergir em Cristo, na dispensação De da reunir plenitude todas las dos cosas en tempos, Cristo, en la todas as dispensación del coisas, cumplimiento tanto as do céu de los como tiempos, as da así terra. las que están en los cielos como las que están en la 他 tierra. 们要把它里面得到激励。 E nele, digo, En Él, no asimismo, qual fomos tuvimos também feitos herencia. 就说这个在一里面，他们可以告诉，已经给我们接受了， Em outras 给我 palavras, 们了。 En otras nele, palabras, en nós Él temos isso como herança. tenemos esto como herencia. 天也为谁的自己的意思，叫万事照着他的旨意所预定的。 Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas Habiendo sido conforme o predestinados conforme al conselho propósito da del sua que hace vontade. todas las cosas según el designio 从 de su 我们 voluntad. 那是现在基督耶稣里的盼望的人，可以得到了称赞。 Versículo 12. Versículo 12. A fin de que seamos sermos para alabanza de su gloria. nós, Nosotros, os que lo que de antemão primeramente esperábamos esperamos en Cristo. 感谢他们。 Louvado seja o Senhor. Alabado 所以 sea 我 el 们在 Señor. 他的真理上面，听见他的，叫他们、你们听见，你们都听见了，这个真理道理什么，都听见了，得救的道福音。 Em quem também vós, En- depois que ouvistes En Él a también palavra vosotros, da habiendo verdade. oído la O que é a palabra de palavra verdad. ¿Qué es la palabra de El verdad? evangelio da nossa El evangelio salvação. de vuestra 你 salvación. 们不但听见了，而且 Vocês não 你听了 apenas ouviram, Ustedes no solamente mas também oyeron, nós pero sino cremos. también ¿Sí? creyeron. 哎呦，这样好的东西， O que é crer? ¿Qué es Recibir creer? uma coisa- essa coisa ¿Qué es tão recibir boa. esta Eu cosa quero tan para mí. buena? Yo 我不 quiero 能 para 放 mí. 他放弃， Eu não posso No deixar puedo de mão. 感谢主。 soltarlo. 所以他在基督耶稣里面信的所应许的生命的印证给我们了。 E nisso nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 照着他的神的长大， E 真是 esse Espírito, ele Y este Espíritu não para de no trabalhar para em de nós, trabajar en nosotros, 使我们得到的荣耀。 o qual é o penhor da nossa el cual, Oh, até o resgate que da es sua las propriedade arras de e o nuestra louvor da herencia sua hasta glória. hasta la redención 我觉 de 得 la 我们得到 posesión 这里 adquirida 之后 Eu para creio que alabanza de su gloria. basta lermos até Yo creo esse que versículo, está bom demais. hasta Y leer hasta vosotros este que versículo manda. está bien. 那么多的东西，是我们能够神把我们安定给我们，这安定就是他的儿子，
El libro de Efesios nos da tantas cosas que en realidad vienen por medio de esta gracia, que es el Hijo dado a nosotros gratuitamente, con el objetivo que obtengamos la filiación. 所以向父神要求什么是我所需要的。 Y al tener la filiación, obtenemos todo aquello que Dios Padre nos quiere dar en el Hijo. Y cuando Dios Padre nos da todas las cosas, Él nos da en forma de gracia. 神把他儿子赐给我们， Dios da a su propio Hijo a nosotros gratuitamente. Eso es gracia. 亲爱的弟兄 Por tanto, amados hermanos, 这本书啊，实在太高本书。 este libro de Efesios es muy elevado. 我写到这里， Voy a parar por aquí. 委屈，我是写的，你们再重新来做，来把这个意思看。 Espero que ahora mismo, después cuando vuelvan a su casa, desenvuelvan lo que fue hablado. No apenas Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, sino que también nos predestinó para obtener la filiación. Y teniendo esta filiación, muestra que ganamos la vida de Dios. Y en esta vida, todo aquello que esta vida envuelve, se nos fue dado. Podemos decir que esto poco que leímos, que disfrutamos en Efesios, en realidad ya es mucho para que disfrutemos. Por tanto, del versículo 1 al versículo 14, espero que al regresar ustedes penetren en estos versículos y revisen, disfruten. Mañana creemos que mañana el Señor nos dará algo más para complementar, algo más profundo. Por tanto, aquí en Efesios podemos ver que lo mejor de lo mejor se nos fue dado. Por favor, lean y oren cada versículo que se leyó hoy, cada palabra. No necesitan leer más que del versículo 1 al 14, ya es suficiente. Si el Señor permite, mañana vamos a continuar disfrutando de esta gracia que Él nos concedió. Entonces ahora vamos a preguntar a todos aquí, ¿qué es la gracia? Dios dando su Hijo a nosotros gratuitamente, sin dinero, sin precio, gratuitamente. Esto es gracia. Por lo tanto, abrimos el libro de Efesios disfrutando de la gracia. Mañana continuamos. ¿Está bien? Hoy a la noche y mañana a la mañana, espero que disfruten leyendo y orando estos versículos. ¿Está bien? Y ahora, en pequeños grupos, después, aquí en los testimonios, vean qué ganó, qué disfrutaron de esta porción de hoy. ¿Está bien? Amén. Vamos entonces a levantarnos y revisar en pequeños grupos.